Sean bienvenidos a la lección número 13 de Windows. La clase pasada veíamos lo que era el explorador de Windows. Si presionan Windows y la letra E, se abre la ventana del explorador de Windows. Entonces, pues del lado izquierdo aparecería la sección donde nosotros podríamos elegir el elemento que queremos ver y podríamos abrir un elemento, por ejemplo la carpeta de tareas. Y podríamos crear una nueva carpeta. De hecho, eso es lo que vamos a repasar. 3 formas para crear una carpeta. Con el botón que tenemos en la parte superior, que es nueva carpeta. Ajá. Dando clic derecho, nuevo carpeta. O con la combinación de teclas Ctrl+Shift+N. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, una carpeta es un espacio, bueno, es una forma de dividir un espacio de almacenamiento. Nosotros le vamos a poner ahí, por ejemplo, imágenes. Cuando ustedes ya tienen sus carpetas, recuerden que el chiste sería ponerles contenido, para eso sirven. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, más carpetas dividiéndola. Por ejemplo, ¿no? Voy a cambiar este de balada. Recuerden que tenemos F2 o la opción de cambiar el nombre. Entonces le ponemos electrónica. Y puedo, por ejemplo, borrar alguna, como por ejemplo esta de rock, la puedo eliminar. Cuando ustedes ya tengan sus carpetas, lo que pueden hacer es entonces, pues transferirles archivos o colocarles archivos. ¿Vale? Entonces, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, nosotros pues podemos utilizar cualquiera de las carpetas para acomodar nuestra información. Por ejemplo, las imágenes. Ustedes aquí, por ejemplo, ahorita estamos dentro de la carpeta de imágenes y está vacía. Voy a mi carpeta de imágenes que ya tengo abierta en otra ventana y copio la imagen. Control+C es copiar. Voy a la otra ventana, Control+V y le doy pegar. Entonces pues ya saqué un duplicado. Esa es la forma más básica en la que la mayoría de las personas trabaja. Abre 2 ventanas, selecciona por ejemplo el avión, Control+C, va a la otra y le da Control+V. Ajá. Cuando nosotros vamos a trabajar entonces, es indispensable entender que dependiendo de las herramientas es como trabajamos. En alguna clase habíamos visto que cuando ustedes presionan Windows y flecha a la derecha, acomodan su opción en medio espacio. Y acá tengo otra en el otro medio espacio. Si quiero pasar otra imagen, la selecciono y con un clic presionado la arrastro. Como estoy en el mismo lugar, ahorita el texto que me aparece, si se alcanza a apreciar, es mover. Quiere decir que lo voy a quitar. Si yo lo quiero copiar, lo que debo de hacer es presionar la tecla Control. Y entonces en lugar de que diga mover, va a decir copiar y va a sacar un duplicado. Ajá. Entonces cuando nosotros vamos a trabajar, nosotros podemos hacer esto. Podemos copiar la información o podemos cortarla. Ajá. Por ejemplo, nosotros vamos y seleccionamos una imagen, damos Control X. Control X es cortar. Vamos al otro y le damos Control V, que es pegar. Y entonces de eso es de lo que se trata. La quitaron de un lado y la pasaron a otro. Puedo arrastrarla de uno a otro y dice mover. ¿Por qué dice mover? Porque están en la misma unidad de almacenamiento, las dos están en el disco local C. Entonces por eso es que sale esta opción. Cuando vamos a trabajar, es una parte muy importante entender cómo nosotros podemos interactuar con los archivos. En la parte superior de sus elementos tienen siempre la opción de cortar, copiar y pegar. Entonces si alguien por ejemplo quiere copiar esta, le da copiar aquí, va a la otra ventana y le da pegar, y es lo mismo. También claro, podrían hacer la opción de darle clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces si yo regreso a mi carpeta de tareas, lo puedo hacer dándole clic aquí donde dice tareas, o le puedo dar atrás. Puedo abrir la de música y resulta que yo quiero pasar música de mi máquina a mi teléfono, de mi memoria a mi tablet, de
algún dispositivo a otro. Entonces lo que hacemos es muy fácil. Tenemos la carpeta de destino y buscamos la carpeta de origen. Entonces voy a ponerle Windows y flecha a la izquierda para que se ponga aquí. Al igual que cualquier persona, yo organizo por carpetas mi música. Entonces donde le pongo electrónica, pues aquí están las opciones. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo para cualquier tipo de archivo. Control C, Control V. Voy a cambiarle la vista. Y entonces tenemos copiar. Pueden dar un clic presionado. Y entonces en lugar de copiar una por una, ustedes pueden seleccionar varias. Entonces esto lo pueden hacer de dos formas. Con un clic presionado pueden seleccionar varios. O con control pueden seleccionar solo algunos. Entonces dices, no quiero todas, solo quiero estas tres. Entonces las selecciono con control. Repito, doy un clic presionado, selecciono varias que están juntas. Esto también lo puedo hacer presionando Shift. Si presionamos Shift podemos seleccionar todas las que están desde el principio hasta donde le doy clic. Si le doy control, entonces va a ser, a ver, déjenme cambiarle la vista para que lo vean a lo mejor ahí. Si le doy aquí y presiono Shift, vean cómo se seleccionan todas esas. Si le doy control y le doy un clic a diferentes, entonces nada más son esas. Entonces yo puedo seleccionar varios, darles control C y darle control V, y en lugar de hacer una por una, pues puedo poner varias. De eso es de lo que se trata las opciones de cortar, copiar y pegar. Son herramientas muy básicas que todos deberían de conocer. ¿Sale? Entonces me van a ir haciendo su apunte con qué es lo que hace la opción de copiar y cómo se activa, qué es lo que hace la opción de cortar, cómo se activa, y qué es lo que hace la opción de pegar y cómo se activa. ¿Sale? Entonces de eso es de lo que se tratan las herramientas de cortar, copiar y pegar. Cortar es quitar de uno para pasarlo a otro. Copiar es sacar un duplicado para tenerlo en ambos casos. ¿Ok? Bueno, ahorita yo lo hice incluso específicamente así en esta forma, pero no es lo único que podemos hacer. Cuando vamos a trabajar, nosotros vamos a tener la capacidad de poder renombrar, como lo habíamos hecho con F2, o poder borrar con la tecla de suprimir. Cuando ustedes le dan suprimir, borran un archivo. Bueno, no, en realidad no lo borran. En realidad, a darle suprimir, lo están mandando a lo que es la papelera de reciclaje. Por eso es que nunca nos pregunta nada. Si ustedes le presionaran Shift y suprimir elimina de forma directa o de forma permanente un objeto. No lo manda a la papelera de reciclaje. Entonces, este se borró. Voy a presionar Windows M para regresar a lo que es el escritorio. En el escritorio voy a encontrar en la esquina superior izquierda la papelera de reciclaje. Al abrirlo, es una carpeta donde me va a mostrar el contenido y yo puedo ver todo lo que yo he borrado. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos todo lo que yo he borrado recientemente. Aquí tengo incluso las canciones, acá, la que acabo de borrar. Aquí está. En la parte superior tienen restaurar el que está seleccionado o restaurar todo. Si le digo, no, restaura nada más el que seleccioné, pues nada más restaura ese. Y lo regresa a donde lo habían quitado. Si ustedes le dan restaurar todo, pues va a regresar todo de donde lo borraron. Si ustedes van y dan vaciar la papelera de reciclaje, es borrar todo esto definitivamente. Puede ser que, por ejemplo, ustedes seleccionen y le den vaciar, pues entonces se borra aunque esté seleccionado. Todo. ¿Cómo hago para quitar solo uno? Le doy suprimir otra vez. Si le dan suprimir desde la papelera de reciclaje, entonces se quita. Si le dan vaciar la papelera, pues es vaciar automáticamente todo. Cuando ustedes vacían la papelera de reciclaje, obviamente se va a tardar dependiendo de lo que sería el contenido de ese elemento. Entonces, ustedes, por ejemplo, como ahorita no se actualizaba el contenido, F5 significa actualizar, por eso es que ahorita le di F5, pues ya, se quitó lo que ya se había borrado. La papelera de reciclaje la voy a mover. Puede tener dos iconos. Cuando está vacía, como ahorita que se ve vacío el cesto, y cuando le pongo algo dentro, cuando lo borro. Se ve que tiene papeles. Si le dan clic derecho, pueden elegir vaciar la papelera de reciclaje. Y listo. Entonces,
ustedes pueden tener la papelera vacía o con contenido. Se recomienda, y eso es muy importante que ustedes lo analicen, que para trabajar con la papelera de reciclaje tomen en cuenta que es un espacio de su disco duro. O sea, si ustedes tienen cosas ahí, no se han borrado, siguen estando en el disco duro y por ende siguen ocupando espacio. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Vale pues? Bueno, cuando ustedes van a trabajar con el contenido de algo, por ejemplo, voy a ir aquí, ustedes van a tener que hay una ficha que se llama vista. La ficha vista me permite a mí, por ejemplo, activar paneles. Por ejemplo, el panel de navegación, que es el del lado izquierdo, se lo puedo quitar o se lo puedo poner. Puedo poner un panel de vista previa que aparece del lado derecho, entonces si selecciono algo, se ve del lado derecho. Lo puedo quitar. Puedo poner el panel de detalles, donde me muestra sus propiedades. O se lo puedo quitar. Las vistas determinan cómo se ve su contenido. Lo puedo ver en el icono muy grande, grandes, medianos y pequeños. Esas opciones son simple y llanamente la forma en la que se ven. Por ejemplo, lista. Una lista, vean cómo se ve diferente, pero no es lo mismo que detalles, porque en detalles ya no se especifica, por ejemplo, qué tipo de archivo es. En iconos nos lo muestra un poco diferente, vean. También nos dice qué tipo de archivo es y qué tamaño ocupa, o el de contenido, donde ya nos da una descripción un poco más clara. Yo les recomendaría la de detalles y la de iconos grandes, que de hecho ambas están presentes en la esquina inferior derecha de cualquier ventana. Ustedes pueden cambiarse entre esas dos vistas porque son las más comunes. Cuando ustedes están en la vista de detalle, pueden ordenar su información. Por ejemplo, pueden ordenar su información por fecha. Y entonces puede ser del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente, dependiendo de. Ustedes pueden darle por tipo de archivo que es, y todos los que son del mismo tipo se agrupan. Entonces, por ejemplo, voy a ir a descargas, que es una carpeta que tiene muchísima información y pues tiene de diferentes opciones. Si ustedes le dan ordenar por fecha, entonces lo hace del más reciente al más antiguo. Si le dan por tipo, entonces ahora va a cambiar la forma en la que se ordenó. Y ahora no le va a importar la fecha, sino va a hacer que todos los que sean del mismo tipo queden igual. Pueden hacerlo por tamaño, para que les muestre primero los más grandes y luego los más pequeños, o los más pequeños y luego lo más grande. En la vista de detalle, ustedes pueden hacer esto. Entonces vean cómo ahora ya quedaron aquí instalados todos mis elementos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a borrar estos dos, que son programas que ocupan mucho espacio. En lugar de colocarle suprimir, le voy a poner Shift suprimir, y entonces se va a borrar de forma permanente. Ya no va a estar. Le digo por tamaño, muéstramelos por tamaño, y vean, me muestra los que son los más grandes a los más pequeños. O si le vuelvo a dar, es de los más pequeños a los más grandes. Entonces, puedo ponerle por fecha. Y me muestra del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente. Si primero colocan esta opción y luego le dan a la vista de iconos grandes, esto quedó ordenado. Entonces, esa es una forma también de trabajar. Hay una opción que se llama agrupar por. Tiene que ver más o menos con la opción de ordenar, que es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, pero en agrupar por ustedes lo separan. Agrupar por fecha. Y entonces en lugar de ponerlos todos así, los va separando. Estos son de hoy, estos son de ayer, estos son de hace mucho tiempo, dice ahí. Pueden hacerlo, por ejemplo, por tipo. Y me dice, mira, estos son de macros de Excel, estos son de JPG, estos son de JPG también. El otro era JPG2, me imagino. El GIF de música, por ejemplo, de MP4. Y entonces, agrupar por me permite a mí determinar, por ejemplo, por tamaño. No especificado, gigantescos, enormes, grandes, medianos, chicos. Agrupar por es una forma entonces en la que ustedes pueden trabajar. Le voy a poner por ninguno, que generalmente es como yo lo manejo. Voy a ponerlo en lo que es la vista de detalle. Aquí, por ejemplo, pueden ver que los archivos al final todos tienen la extensión. Eso es porque yo le dije aquí que todos los elementos tengan su extensión. Si yo le quito esto, pues ya no me lo mostrarían. Ya mostrarían solo los nombres. Pero si quieren verlo, le dan clic ahí y listo. Esto es entonces lo que nosotros podemos hacer
con este tipo de herramienta. Podemos trabajar, copiar los archivos, manipularlos, pasarlos de uno a otro, borrarlos, cambiarles el nombre y podemos cambiar la vista si es que así lo deseamos. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, todos los elementos que ustedes tienen propiedades, valga la redundancia. Las propiedades de un objeto determinan, por ejemplo, qué son, qué tamaño ocupan y para qué sirven. Por ejemplo, le voy a dar curso de GIPS, clic derecho, propiedades. Y al darle propiedades, entonces me va a aparecer una ventana donde me dice cómo se llama, cuánto tamaño ocupa y qué tiene. Este tiene 21 archivos y 8 carpetas. Si le doy clic, por ejemplo, a mi carpeta de fotos, clic derecho, propiedades, me muestra el contenido. Entonces aquí pues tengo todos mis respaldos de mis fotografías, son 16 GB, tiene 7784 archivos en 87 carpetas. Las propiedades varían si le dan clic derecho a una carpeta o si le dan clic derecho a una imagen. Clic derecho a la imagen, propiedades. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, qué tipo de archivo es, ¿no? Archivo JPG. ¿Cuánto ocupa? ¿Cuándo fue creado? ¿Y cuándo fue modificado? Eso también lo podemos hacer con las unidades de almacenamiento. Por ejemplo, si eligen del lado izquierdo este equipo, ustedes pueden darle clic derecho, por ejemplo, a su memoria, a su unidad, por ejemplo, el disco local C, y les muestra, por ejemplo, en este caso, este es el sistema de archivos, se llama NTFS. Se los estaré mencionando en el siguiente video cuando veamos las propiedades de las memorias, de los móviles y cómo manipularlos. Dice que tiene 105 GB, esa es su capacidad, y solo me quedan 13 disponibles. Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué pasa si le doy clic al que dice Carvajal? Esto es un disco duro externo, no es una memoria. La próxima conecto una memoria. Este tiene una capacidad de 1.79 TB, es de 2 TB. Solo he ocupado 280 GB y me quedan 1.52 TB. O sea, si lo convierto a gigas, estos son como 1500 GB, por decir. Las propiedades nos permiten a nosotros realizar varias cosas. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, quieren cambiarle el nombre a algo, le pueden dar clic derecho y dice cambiar nombre. O en las propiedades también se lo podrían cambiar. Entonces, por ejemplo, dice disco local. Yo generalmente no le cambio, pues es el disco local, ¿no? Pero le podría poner mi nombre, Reyes, o le podría poner mi apellido, Carvajal. No pasa nada, pero en realidad, pues no es necesario, pero se lo pueden asignar desde aquí. Más sin en cambio, mi disco duro externo sí tiene un nombre, que es el de Carvajal. ¿Sale? Entonces, las propiedades permiten ver cuánto espacio ocupan, qué son, para qué sirven, y son un elemento importante. Supongan que yo quiero pasar el contenido de todo esto de aquí a acá, pues no me deja. ¿Por qué? Porque no tengo el espacio necesario. ¿Sale? Entonces, por eso son importantes las propiedades. La siguiente sesión vamos a ver cómo se manejan los dispositivos móviles. Vamos a ver qué son las propiedades avanzadas, como por ejemplo formatear. Vamos a explicar de qué se trata la herramienta de formatear. Y vamos a ver algunos elementos que son importantísimos para el trabajo de móviles, memorias y algún otro dispositivo. Nos vemos en la que sigue.